Bien, vamos a revisar ahora el tema de preeclampsia, ¿no? Que está dentro de los llamados estados hipertensivos del embarazo, ¿ya? Muy bien, entonces hay que diferenciarlo de otros estados, como por ejemplo la hipertensión crónica, ¿ya? Cuando hablamos de hipertensión crónica es una gestante en la cual hemos encontrado presión aumentada, pero tiene una edad gestacional menor a 20 semanas. Recuerden que para hablar hipertensión, eso no cambia, igual que en cardiología, presión arterial sistólica mayor o igual a 140, presión arterial diastólica mayor o igual a 90, ¿no? Milímetros de mercurio. 140 a 90. Si esta presión aumentada se encuentra en una gestante menor de 20 semanas, se llama hipertensión crónica. O si persiste pasada las 12 semanas del posparto, también se llama hipertensión crónica. Si la presión persiste elevada pasada las 12 semanas del posparto. En el caso de hipertensión gestacional, tiene la presión elevada, pero su edad gestacional es más de 20 semanas. Y la presión resuelve dentro de las 12 semanas del posparto. ¿Ya? Resuelve dentro de las 12 semanas del posparto. Por eso es un estado transitorio de hipertensión. Porque se presenta pasadas las 20 semanas de gestación y resuelve antes de las 12 semanas del posparto. Y no se acompaña de proteinuria, ni tampoco de falla de órgano. Entonces solo tiene presión aumentada y no hay proteinuria, hipertensión gestacional. Porque si la presión más de 140/90, al menos 2 medidas separadas por 4 horas de diferencia, o máximo 7 días, en gestante más de 20 semanas, o una medida de 160-110, ¿correcto? O sea, esto que nos dice, presión elevada, pero en una gestante mayor de 20 semanas, asociado a proteinuria, eso es preeclampsia. Para hablar de preeclampsia tiene que haber proteinuria, además del aumento de presión en gestante mayor de 20 semanas. Repito, gestante mayor de 20 semanas con presión elevada y proteinuria, preeclampsia. Esa es la definición operacional clásica. ¿Y cómo definimos proteinuria significativa? En una muestra de orina de 24 horas, la proteinuria es positiva cuando es mayor o igual a 300 miligramos en orina de 24 horas. O también te pueden poner así, más de 0.3 gramos. Más de 0.3 gramos. O 300 miligramos. O el índice proteína-creatinina más de 0.3. Que se pide en una muestra de orina simple. O sea, ya no tiene que recolectar su orina de 24 horas. Sino en una muestra de orina simple, calculo el índice proteína sobre creatinina. Más de 0.3, proteinuria significativa. O el método cualitativo, ¿no? La tira reactiva para proteínas. Una cruz si se mide con el ácido sulfa-salicílico. Ácido sulfa-salicílico. Basta una cruz para decir positivo, ¿no? 2 cruces si es la tira reactiva clásica. 2 cruces si es la tira reactiva clásica. Si es con ácido sulfasalicílico, una cruz, ¿ya? Bueno, esa es una proteinuria significativa. ¿Estamos? Muy bien. En gestante mayor de 20 semanas y que resuelve dentro de las 12 semanas del posparto, porque también la preeclampsia es un estado transitorio, ya que si persiste pasadas las 12 semanas, se llama hipertensión crónica. ¿Ya? Hipertensión crónica. Muy bien, entonces esos son los estados hipertensivos que tienes que recordarte. Ahora, a partir del año 2013, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia define la preeclampsia en ausencia de proteinuria. O sea, no es necesario que siempre haya proteinuria. Puede haber preeclampsia en ausencia de proteinuria. Pero si no hay proteinuria, ¿qué debe haber?
falla de órgano. Entonces, en vez de proteinuria y falla de órgano, eso es la preeclampsia. ¿Ya? Eso es preeclampsia. ¿Y cuáles son fallas de órgano? Síntomas premonitorios, como cefalea, escotomas, dolor abdominal. La mnemotecnia es Z, acuérdate. Cefalea, escotomas, dolor abdominal. Trombocitopenia, plaquetas menos de 100.000. Falla renal, creatinina más de 1,1 o se duplica la creatinina del basal. Compromiso hepático, aumento de transaminasas al doble, TGO más de 70. Y edema pulmonar, congestión pulmonar difícil. Muy bien, ahí tienes estos parámetros. Basta que tenga uno de estos 5, así no tenga proteinuria, para llamarlo preeclampsia. ¿Ya? Para llamarlo preeclampsia. Entonces, hay que tener en cuenta esos datos. Y estos datos no solo te definen que se trata de una preeclampsia, sino que te dan el apellido de preeclampsia severa, ya lo vamos a ver. O sea, no solo te diagnostican preeclampsia en ausencia de proteinuria, sino que también te ven el pronóstico. Porque si encuentras esto, es severo. ¿Ya? Es severo. Entonces, gestante que tiene menos de 20 semanas y tiene presión elevada, a eso se llama hipertensión crónica. Crónica. Gestante que tiene más de 20 semanas y tiene presión elevada y no tiene ni proteinuria, correcto, ni proteinuria, ni tampoco falla de órgano, no tiene ninguno de los dos, hipertensión gestacional. Pero sí tiene proteinuria o falla de órgano, uno de los dos, no necesariamente los dos, o proteinuria o falla de órgano, preeclampsia. Preeclampsia. Recuerden que hay preeclampsia en ausencia de proteinuria. En vez de proteinuria, falla de órgano, lo que hemos visto, síntomas premonitorios, plaquetopenia, aumento de creatinina, falla renal, transaminasas o edema agudo de pulmón. ¿Ya? Define la preeclampsia. Muy bien. La hipertensión crónica persiste las 12 semanas del posparto. En cambio, la gestacional y la preeclampsia resuelve dentro de las 12 semanas del posparto. Ya está. Esos son los estados hipertensivos del embarazo. Vamos a estudiar la preeclampsia. ¿Por qué? Porque la preeclampsia, recuerden, es la primera causa de muerte materna en zona urbana, en la costa o en los hospitales de salud. Por eso activamos, cuando es severa, la llamada clave azul. Primera causa de muerte materna en la zona urbana, en la costa, en la capital, en salud, si te dicen, preeclampsia, ¿no? En hospitales de salud de la capital. Preeclampsia es la primera causa de muerte materna. Entonces, mucho cuidado. Si solo te dicen causa de muerte materna más frecuente, hemorragia. Pero si te ponen zona urbana, costa, etc., preeclampsia, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. ¿Por qué se produce la preeclampsia? Doctores, la preeclampsia tiene su origen en la placentación, entonces es una mala placentación. Desde que el blastocisto se implanta y luego se va a formar a partir del trofoblasto la placenta, viene a haber alteraciones. Por factores genéticos, inflamatorios, inmunológicos, que van a determinar una mala placentación. Porque se va a producir una mala invasión de las células del trofoblasto. Esa es la causa. Mala invasión de las células del trofoblasto. Entonces ustedes recordarán cuando hemos visto fisiología, esto de acá, miren. Esta es la arteria espiral, ¿correcto? Y miren, cuando las células del trofoblasto invaden la capa muscular de la arteria espiral, la hacen desaparecer. Al desaparecer la capa muscular, miren cómo la arteria espiral se vuelve más gruesa.
porque al no haber capa muscular se dilata, entonces se vuelve más gruesa. Entonces esto es lo normal. Las células del trofoblasto invaden la capa de las arterias espirales y favorecen el remodelado vascular, en la cual va a haber bastante flujo, ¿no es cierto? Bastante flujo y baja resistencia. Esa es una buena placentación, ¿correcto? Ha habido un buen remodelado vascular. En la preeclampsia pasa esto, doctores. Las células del trofoblasto invaden inadecuadamente. Hay una invasión anormal de las células del trofoblasto. Miren cómo acá las células del trofoblasto no invaden adecuadamente la arteria espiral. Por lo tanto, la arteria espiral conserva su capa muscular. Miren cómo la capa muscular incluso aumenta, se hipertrofia. Entonces entra en un estado de vasoconstricción, con lo cual el flujo uterino disminuye y la resistencia aumenta, generándose una insuficiencia uteroplacentaria por alteración en la invasión de las células del trofoblasto. ¿Correcto? Por una mala invasión de las células del trofoblasto, no hay remodelado de la arteria espiral, por lo tanto, baja la perfusión y aumenta la resistencia. Resultado final, insuficiencia uteroplacentaria, que al final lleva ¿a qué? A una disfunción endotelial, doctores. Disfunción endotelial, en la cual se van a formar sustancias vasoconstrictoras, que justamente son las que van a inducir el aumento de presión arterial. También está aumentado la permeabilidad vascular, producto de la disfunción endotelial. ¿Y eso qué va a generar? Que el plasma se salga de los vasos en la preeclampsia. Por eso en la preeclampsia, ojo, disminuye el volumen plasmático. Chicos, la preeclampsia genera hemoconcentración, porque el plasma se sale de los vasos. Diferente a lo normal, ¿no? ¿Cómo está el volumen plasmático en una gestante, fisiológicamente? Aumentado, más del 45%, aumenta, ¿no? Y hay una hemodilución. Pero en la preeclampsia es lo contrario. Baja el volumen plasmático, es decir, hay una hemoconcentración. Muy bien, entonces de esa manera se produce la preeclampsia. ¿Ya? ¿Qué es la preeclampsia entonces? Repito, chicos, es una mala placentación por factores genéticos, inflamatorios, inmunológicos. Entonces la mala invasión de las células del trofoblasto hace que no haya un adecuado remodelado, por lo tanto se produce una insuficiencia uteroplacentaria. Esa insuficiencia uteroplacentaria al final lleva a disfunción endotelial, aumentando los vasoconstrictores, generando hipertensión y también aumento de la permeabilidad vascular, generando disminución del volumen plasmático y hemoconcentración. ¿Ah? Eso pasa en la preeclampsia. Factores predictores de preeclampsia. ¿Quiénes me pueden predecir, que la paciente va a ser preeclampsia, ¿no? Para eso tenemos los predictores clínicos, que son los factores de riesgo. Son los predictores clínicos. Entonces tenemos los factores de alto riesgo. ¿Quiénes son de alto riesgo? Este de acá, preeclampsia anterior. Si una gestante tuvo en su embarazo previo preeclampsia, tiene alto riesgo de ser nuevamente preeclampsia. Segundo, factores cardiovasculares, diabetes tipo 1, tipo 2, hipertensión crónica. También alto riesgo. Tercero, la enfermedad renal crónica, alto riesgo. Y los factores inmunológicos, falta acá, miren, inmunológicos, lupus, síndrome antifosfolipídico, también es alto riesgo.
Ya está. De esos acuérdense, porque son de alto riesgo. Los demás son moderado riesgo. Añosa, adolescente, nulípara, embarazo múltiple, historia de trombofilia, raza afroamericana, fecundación in vitro, periodo interginésico largo, obesidad. Los demás son de moderado riesgo. También les pueden preguntar esto, factor protector, ¿en quién se ve menos preeclampsia? En las gestantes que fuman. Ya chicos, el tabaco se comporta como un factor protector, porque se ha visto que las gestantes que fuman tienen menos riesgo de preeclampsia. Y las mujeres de raza asiática, también, raza asiática, se comportan como factores protectores. Muy bien, ¿quién es el predictor ecográfico? El Doppler de arteria uterina es el predictor ecográfico. Doppler de arteria uterina, que se evalúa entre las 20 y 24 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar en un Doppler de una paciente con preeclampsia? Lo siguiente, cuando hacemos el Doppler de arteria uterina en una gestante normal, miren, acá, como ha habido remodelado, la arteria espiral es gruesa y hay buena perfusión, entonces nos indica que hay un buen remodelado, y cuando vea en la ecografía Doppler, ¿no es cierto?, voy a ver una buena diástole. La diástole está aumentada, eso nos indica que hay buena perfusión. Pero en la preeclampsia pasa esto, en la preeclampsia, miren, no hay remodelado, la arteria espiral está pequeña, delgada, hay bajo flujo, ¿no? Alta resistencia y bajo flujo en la preeclampsia. Alta resistencia y bajo flujo en la arteria espiral y por ende en la arteria uterina. Entonces miren cómo va a salir el Doppler. Miren diástole, la diástole, que es el valle, por decirlo así, es más pequeño. Y aparece esta muesca, miren, al inicio de la diástole, que se conoce con el nombre de notch. ¿Ya? Ese es el famoso notch protodiastólico. La presencia del notch protodiastólico nos predice preeclampsia. Y también hay predictores bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, este factor antiangiogénico, o sea, evita el remodelado. La tirosina quinasa tipo 1, o también llamado SFLT1. SFLT1. ¿Ya? La tirosina quinasa es un factor antiangiogénico, evita el remodelado vascular. O el aumento de ácido úrico, también es un predictor bioquímico de preeclampsia. Aumento de ácido úrico. Muy bien, esos son los predictores. Entonces tenemos clínico, ecográfico y bioquímico. Te predicen preeclampsia. Muy bien. Esto es el dato más importante en el tema de preeclampsia, ¿ya chicos? Porque la mayoría de preguntas ha venido preeclampsia leve o preeclampsia severa. Es muy importante que recuerden los datos de severidad. ¿Cuándo le vamos a colocar a la preeclampsia el apellido de severa? Cuando tiene estos datos. Miren. Sistólica mayor o igual a 160, diastólica mayor o igual a 110. Mayor o igual a 160, mayor o igual a 110, severo, doctores. ¿Qué más? El otro factor clínico son los síntomas premonitorios. Síntomas premonitorios. Cefalea, como clínica neurológica, escotomas, osfotopsias, también problema auditivo, tinnitus, ¿ya? Escotoma, fotopsia, tinnitus, o el dolor en epigastrio hipocondrio derecho. La presencia de síntomas premonitorios dan severidad a la preeclampsia. Acuérdate la mnemotecnia SED, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Eso es severo, severo. Y las fallas de órgano, plaquetopenia, plaquetas menos de 100.000. Elevación de transaminasas, ¿no? TGO, elevado. Edema de pulmón, falla renal por la presencia de oliguria o aumento de creatinina más de 1.1.
y la eclampsia. ¿Y qué es la eclampsia, chicos? Lo más frecuente es convulsión tónico-clónica generalizada. Es la clínica neurológica que da severidad a la preeclampsia. Convulsión tónico-clónica generalizada, eso se llama eclampsia. ¿Correcto? Eclampsia. Que se muere la paciente con hemorragia intracraniana, pero eso ya es complicación. ¿Ya? Muy bien, entonces los datos de severidad son esos. Acuérdate, presión muy elevada, plaquetopenia, aumento de transaminasas, aumento de creatinina, edema agudo de pulmón, eclampsia, los síntomas premonitorios. Cuando tú encuentres eso, la preeclampsia es severa. ¿Ya? No inventen, no hay otros criterios. Por ejemplo, paciente con RCU, ya no. RCU ya no forma parte de los criterios de severidad. Pero dicho sea de paso, la primera causa de restricción de crecimiento intrauterino es la preeclampsia. Entonces, como es tan frecuente el RCU por preeclampsia, ya el RCU no se considera como criterio de severidad. Antes sí, pero ahora no. ¿Ya? Solo eso. Muy bien, si no encuentras ninguno de estos factores, la preeclampsia es leve. La preeclampsia es leve. Entonces, tú tienes que buscar esos factores. ¿Ya? Entonces hay que pedirle hemograma, perfil hepático, creatinina, ¿no es cierto? Perfil renal, para evaluar. Los demás son clínicos, pues, ¿no? Los síntomas premonitorios, la presión elevada son clínicos. Complicaciones. A ver, ¿qué complicaciones genera la preeclampsia? La preeclampsia genera, ¿no es cierto?, como complicación aguda, la rotura hepática. La paciente con preeclampsia, chicos, se muere de falla hepática. Porque miren, el útero se puede romper, el hígado se puede romper. Hay una rotura hepática, ¿no? Claro, la lesión característica es necrosis. ¿Ya? Necrosis hepatocelular. Fibrosis, que distiende el útero, distiende la cápsula de Gleason. Y puede generar también hematoma subcapsular, que genera gran presión y al final eso puede llevar a la rotura, que ya es la complicación aguda grave, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la otra complicación aguda? La convulsión que hemos dicho, la eclampsia, que la paciente se muere por hemorragia intracraneal. ¿De qué se muere una paciente que convulsiona? De hemorragia intracraneal. ¿Ya? Eso fue pregunta de examen, ¿ah? Por eso acá está subrayado. Mire. La eclampsia que genera, la eclampsia genera hemorragia intracraneal. ¿Ya? Hemorragia intracraneal. ¿Ya? Hemorragia intracraneal. Ahí está. ¿Estamos? Muy bien, entonces de eso se muere una paciente con eclampsia. ¿Qué otra complicación aguda tenemos? Otra complicación aguda es la falla renal, ¿no? La falla renal. Toda paciente con preeclampsia severa hay que ponerle sonda Foley para medir la diuresis. Y la típica de lesión en el riñón producto de la preeclampsia se llama así, endoteliosis glomerular. Endoteliosis glomerular. Genera desprendimiento de retina, genera edema agudo de pulmón, genera DPP, desprendimiento prematuro de placenta, genera coagulación intravascular diseminada, genera para el feto sufrimiento fetal agudo, genera el famoso síndrome de Gel. La preeclampsia, chicos, se puede comprometer o se puede asociar al síndrome de Gel. ¿Y qué es el síndrome de Gel? Es importante que recuerden los criterios diagnósticos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos para síndrome de Gel? Gel viene de las siglas H de hemólisis. Entonces, la hemólisis, ¿cómo se indica? Porque en el frotis de sangre periférica vamos a tener hematíes fragmentados. ¿Cómo se llama eso? Esquistocitos.
y es que el síndrome de Hell cursa con una anemia hemolítica, pero microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática. Por eso encontramos esquistocitos, bilirrubina aumentada, predominio indirecto, más de 1.2, nos indica la hemólisis. Luego sigue la elevación de enzimas hepáticas. ¿Qué enzimas hepáticas se eleva? TGO más de 70, LDH más de 600. Esas son las enzimas que se elevan. TGO más de 70, LDH más de 600. Y el último es las plaquetas, ¿no? Menos de 100.000. Plaquetas menos de 100.000. Ese es entonces los componentes del síndrome de Hell. ¿Ya? Síndrome de Hell. Muy bien. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir la preeclampsia? Sí se puede, doctores. ¿Ya? Sí se puede. Entonces, gestante de alto riesgo para preeclampsia, ¿no? Porque es una gestante que ha tenido preeclampsia anterior, o tiene falla renal, o lupus, entonces de alto riesgo para hacer preeclampsia. ¿Cómo podemos prevenir? Dando aspirina a dosis bajas. 81, 100 miligramos cada 24 horas. Lo más usado es 100 miligramos cada 24, que viene a ser la dosis de antiagregación plaquetaria, porque a esa dosis la aspirina baja los niveles de tromboxano a 2. Entonces ese efecto antiagregante plaquetario se utiliza como prevención de preeclampsia en gestantes de alto riesgo. Se da a partir de las 12 semanas hasta las 34 semanas. Desde las 12 semanas o antes de las 16, ya siempre, o sea, comenzar entre las 12 y 16 semanas, y lo prolongamos hasta las 34 semanas. O el calcio, 2 gramos cada 24 a partir de las 13, 14 semanas. Suplemento de calcio. ¿Ya? Suplemento de calcio. Muy bien, la aspirina entonces y el suplemento de calcio, ¿no, chicos? Evitan la preeclampsia. Muy bien. ¿Qué hacemos como tratamiento en la preeclampsia leve? En la preeclampsia leve, entonces, muchas veces la conducta es expectante hasta lo que más se pueda, ¿no es cierto? O sea, monitoreo materno-fetal cada 72 horas. Cada 72 hay que estar monitorizando, ¿no es cierto? ¿Y cuándo termina la gestación? Cuando ya llega a término, pues, ¿no? Y obviamente no hay lesión de órgano blanco, pues, ¿no? O sea, no hay falla de órgano. Entonces se dicen preeclampsia leve de 37 semanas. ¿Qué debo hacer? Terminar el embarazo. La vía de elección es la vía vaginal, por lo tanto hacemos inducción del trabajo de parto. Muchos acá piensan que la preeclampsia, toda preeclampsia va a cesárea. No. La guía menciona que la vía de elección es vaginal. Entonces, si es una preeclampsia leve de 37 semanas, inducción del trabajo de parto. ¿Ya? Obviamente vamos a terminar independientemente de la gestación, de la edad gestacional, si hace DPP, ¿no? Si hace desprendimiento prematuro de placenta, hay que hacer rápidamente cesárea. O cuando se presenta estas complicaciones a partir de las 34 semanas, ¿no? RPM, ponderado fetal, oligohidramnios, alteración del perfil biofísico. Ahí también hay que terminar el embarazo y no esperamos a que llegue el término. Si generes ya esas complicaciones, solo esperamos hasta las 34 semanas, hasta que el pulmón esté maduro. ¿Ya? Recuerden que la preeclampsia acelera la madurez de los pulmones en el feto. Acelera la madurez de los pulmones en el feto. Muy bien, esa es la preeclampsia leve. En el caso de la preeclampsia severa, ya saben los criterios de severidad, los 3 componentes en el tratamiento son estos. Controlar la presión cuando está muy elevada, mediante antihipertensivos.
prevenir o tratar la convulsión, que es la eclampsia, prevenir o tratarla. Y tercero, finalizar el embarazo de forma inmediata. Esos son los 3 componentes en el tratamiento de una preeclampsia severa. Es lo que debes buscar. Preeclampsia severa, controlar la presión, prevenir o tratar la convulsión y finalizar la gestación de forma inmediata. Muy bien. Antihipertensivos. Los damos cuando la presión está muy elevada, ¿no? Más de 160, más de 110. Ya hay que iniciar terapia antihipertensiva. El basal es este, metildopa, ¿no? Es el basal, que es un agonista alfa 2. Tiene acción central, pues. ¿Qué antihipertensivo tiene acción central? Metildopa, porque trabaja estimulando los receptores alfa 2. Y recuérdate que los receptores alfa 2 son presinápticos. Muy bien. ¿Cuál es su reacción adversa? Hepatitis. ¿Ya? Si la paciente tiene falla hepática o hepatitis, no puedes utilizar metildopa. ¿Ya? No puedes utilizar metildopa. Entonces es el basal que utilizamos. Cuando no controlamos con metildopa y sigue la presión elevada, ¿quién es el que podemos asociarlo? Nifedipino por vía oral, no sublingual. Nifedipino por vía oral. Es un bloqueador de canal calcio de la familia dihidropiridínicos. ¿Ya? Dihidropiridínicos. Reacción adversa, edema, ¿no? Recuerden que los calcio antagonistas producen edema. Pero el problema de nifedipino es que reduce la perfusión placentaria a la larga. Y eso empeora la preeclampsia, ¿no? Es por eso que si te preguntaran ¿cuál es el antihipertensivo de elección? El mejor es la betalol, que es un beta-block mixto porque hace bloqueo alfa y bloqueo de los receptores beta. ¿Y por qué decimos que es el de elección? Porque este aumenta la perfusión placentaria. El abetalol aumenta la perfusión placentaria. Y la hidralacina es un vasodilatador directo. También lo podemos utilizar. ¿Qué antihipertensivos están contraindicados en el embarazo? YECA, ARA2, nitroprusiato, atenolol. Esos están contraindicados. ¿Ya? YECA, ARA2, nitroprusiato, atenolol, beta-block, ¿no? Es preferible no usarlos, ¿no? Durante el embarazo. Por lo tanto, están contraindicados. El YECA y el ARA2 por teratogenicidad. Ojo, por teratogenicidad. Son teratógenos, ¿ya? Los YECAs y los ARA2. Muy bien, ¿con qué prevenimos o tratamos la convulsión? El anticonvulsivante, el neuroprotector de elección es sulfato de magnesio, ¿no? Al 20%. Sulfato de magnesio al 20%. Muy bien, si queremos tratar la convulsión, utilizamos el protocolo de CIBAI. 6 gramos endovenoso en bolo y 2 gramos por hora en infusión continua. Entonces, 6 gramos en bolo y 2 gramos por hora en infusión continua. Para tratar la convulsión. Si te dicen prevenir, das 4 gramos en bolo endovenoso y luego 1 gramo por hora. Para prevenir es 4 gramos de sulfato y luego 1 gramo por hora. Para prevenir la convulsión. Para tratar la convulsión, 6 gramos en bolo y 2 gramos por hora. Hasta las 24 horas del posparto. ¿Ya? Hasta las 24 horas del posparto. Pero tenemos que monitorizar esto de acá. Reflejos y diuresis. Reflejo y diuresis. ¿Por qué? Porque si aparece hiporreflexia, eso indica intoxicación. Y si la diuresis está afectada, ¿no? Es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, o menos de 30 mililitros por hora, ¿qué nos indica? Que hay oliguria, hay falla renal.
No puedes dar sulfato, tienes que suspenderlo. ¿Por qué? Porque va a predisponer a la intoxicación. Cuando hay falla renal, aumenta el riesgo de intoxicación. O el primer signo de intoxicación por sulfato, hiporreflexia, arreflexia. Por lo tanto, le pasamos su antídoto. Cuando tenemos intoxicación por sulfato, porque hay hiporreflexia, arreflexia, ¿quién es el antídoto? Gluconato de calcio al 10%. Es el antídoto. Gluconato de calcio al 10%. Se coloca una ampolla por vía endovenosa. La ampolla viene de 10 mililitros y ese viene a ser el antídoto. Muy bien. Y la última medida es finalizar el embarazo de forma inmediata. ¿Y cuáles son las indicaciones para terminar de forma inmediata? Esta falla de órgano, entonces dicen edema de pulmón, eclampsia, gel, falla renal. Las 4 típicas fallas de órgano en la preeclampsia. Edema de pulmón, eclampsia, gel, falla renal. Si te dicen esos datos, debes terminar el embarazo lo más rápido posible. Hipertensión refractaria, cuando das 3 antihipertensivos y no controlas la presión. Entonces, si la hipertensión es refractaria, es mejor terminar el embarazo. Si hay DPP, RPM, RCU severo por debajo del percentil 2. Recuerda que RCU es por debajo del percentil 10. Severo por debajo del 2. Sufrimiento fetal, obviamente hay que terminar por cesárea o la presencia de oligohidramios. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esos datos que están dentro del contexto de una preeclampsia grave, finalizamos el embarazo de forma inmediata. ¿Ya? Inmediata. Entonces, busca siempre esos 3 datos en preeclampsia severa. Controlar presión cuando está muy elevada, prevenir o tratar la convulsión con sulfato de magnesio, sulfatear a la paciente, y eso es lo que se llama la clave azul. Cuando sulfateamos a la paciente, quiere decir que se ha activado la clave azul. Y el último, finalizar el embarazo.